Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre fondos concursables nacionales, particularmente del Fondo de Desarrollo Corfo, que es el que nos da las bases para iniciar nuestro proyecto, para comenzar el desarrollo y el que nos sirve como estrategia para generar un dossier de presentación. En Chile existen pocos fondos públicos dedicados exclusivamente al cine y al audiovisual. Se dividen por etapas. Acá tenemos un cuadro donde muestra que en el desarrollo tenemos justamente este fondo de Corfo para desarrollo, el fondo audiovisual en su línea de guión. Chile participa dentro del fondo, que es un préstamo de Ibermedia para desarrollo. Este fondo de Ibermedia es un fondo multinacional de países iberoamericanos que firman un convenio de coproducción y generan este fondo con recursos de cada uno de los países para poder desarrollar películas y en el futuro coproducirlas. En la etapa de preproducción, rodaje y post, tenemos el fondo audiovisual de producción en sus distintas líneas, como largometraje, cortometraje, webserie, otros formatos y producción audiovisual regional, el Fondo del Consejo Nacional de Televisión para series y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que no es exclusivo del audiovisual, incluye otras ramas como la seguridad, los deportes y las organizaciones sociales, pero tiene dentro de sus bases el apoyo a la cultura, dentro de eso el audiovisual. Cada región va a tener sus propias bases sobre qué tipo de proyectos audiovisuales puede financiar. Y también tenemos el fondo de Ibermedia, que en este caso es para la coproducción internacional. Tiene una etapa de desarrollo y una etapa ya de coproducción para películas que se van a realizar. Y para la distribución tenemos el fondo audiovisual en su línea de distribución, Corfo en sus concursos de distribución nacional e internacional y Corfo en su concurso para asistencia a mercados. Este cuadro muestra lo que había hasta 2019. Obviamente con la situación actual han cambiado algunas cosas. Nos vamos a centrar en el fondo de Corfo de desarrollo, que es en la etapa en la que nos encontramos nosotros desarrollando proyectos. Corfo es la Corporación de Fomento a la Producción y apoya el emprendimiento, la innovación y la competitividad, es decir, apoya el desarrollo de empresas y productos empresariales que deben desenvolverse dentro de la industria. No es centrado precisamente en la cultura ni en la rama artística, sino en todo el tipo de producción del país. Dentro de todo el tipo de productos que apoya Corfo, desde la gran industria hasta las microempresas, tiene una gerencia de industrias creativas que apoya distintos tipos de industrias creativas y entre esas el audiovisual. Generalmente Corfo se ha caracterizado por ser la institución pública que financia las etapas de entrada como el desarrollo y de salida como distribución, nunca la producción. Este año 2020 los concursos audiovisuales de Corfo sufrieron una grave reducción de presupuesto y un cambio en el sistema de postulación. Solo pudieron postular empresas con un proyecto de reactivación empresarial después de la pandemia, sumado a un portafolio de proyectos artísticos en desarrollo, en distribución o para asistir a mercado, cualquiera de ellos. Es decir, en una sola postulación pudieron ingresar cualquier tipo de proyecto que hasta el año 2019 tenían sus propias convocatorias. Vamos a estar comparando normalmente lo que pasó el año 2020 con lo que pasaba anteriormente en el año 2019, porque puede que vuelvan los concursos en su forma normal o puede que inventen nuevos concursos, pero van a mantener cierta línea de apoyo y ciertas formas de postulación. Hasta el año 2019 existían el concurso audiovisual en su modalidad de unitarios para películas, largometrajes y cortometrajes de ficción documental o animación o videojuegos, el concurso audiovisual modalidad series para series de televisión y webseries, y el concurso audiovisual de modalidad desarrollo empresarial o factoría audiovisual, que se componía básicamente de un proyecto empresarial de desarrollo de una empresa sumado a un portafolio de proyectos, ya sea unitarios o series. Además tenía los procesos de distribución para asistir a mercados internacionales, para comercializar internacionalmente, para comercializar nacionalmente y un programa de apoyo a inversiones audiovisuales de alto impacto. Es decir, el primero es para asistir con una carpeta de proyectos o una carpeta de productos terminados a mercados donde puedo comercializarlos. El segundo, de comercialización internacional, es con un proyecto que ya está terminado y que en conjunto a un agente de ventas internacional van a hacer un recorrido de ventas.
Y el tercero, de comercialización nacional, es para el estreno de películas en Chile. Probablemente han visto alguna vez películas chilenas que comienzan con el logo de Corfo. Muchas de ellas han sido apoyadas por este proceso de distribución. Por último, el programa de apoyo de inversiones audiovisuales de alto impacto proponía un aporte bastante significativo en dinero para incentivar que empresas extranjeras vinieran a filmar a Chile y contrataran servicios de producción de una empresa chilena. Vamos a centrarnos en Corfo Desarrollo, que es la etapa en la que nos encontramos. Corfo Desarrollo siempre ha sido un fondo de cofinanciamiento, significa que se debe cofinanciar el proyecto total de desarrollo, una parte de Corfo y una parte del postulante, para el desarrollo de proyectos audiovisuales en modalidades de unitarios, series y desarrollo empresarial. Hasta el año 2019 tenía algunas actividades obligatorias que financiaba, que eran necesarias realizar una vez ganado nuestro proyecto, como el guión, el presupuesto, la carpeta de inversionistas con un plan de negocios y el tráiler o maqueta. Opcionales, podía financiar carpeta de arte, investigación para documental, casting, locaciones, asistencia legal y traducciones. El año 2020 no hubo ninguna actividad obligatoria, pero se toman como base estas actividades como parte de las posibles actividades que puedo desarrollar con mi proyecto. ¿Qué tipo de proyectos apoya? En series de mínimo 7 capítulos, miniseries entre 2 y 6 capítulos y webseries destinadas a la web con 20 capítulos. En la modalidad unitarios, largometrajes de duración igual o superior a 60 minutos, cortometrajes entre 5 y 30 minutos y videojuegos. Desarrollo empresarial es un portafolio de proyectos unitarios, series de ficción, animación o documental, y además puede incluir alguna de los procesos de distribución también, asistencia a mercados, comercialización, ya sea nacional o internacional. El año 2020, producto del recorte de presupuesto, solo hubo posibilidad de postular a desarrollo empresarial. Se llama Factoría Audiovisual Impulsa 2020, y se trató de un proceso especial donde las empresas podían postular para reactivar su funcionamiento luego de la emergencia sanitaria. ¿Quiénes pueden postular? Hasta el año 2019 podían postular personas naturales y personas jurídicas, siempre y cuando no tuvieran ventas mayores a 100.000 UF. Y desarrollo empresarial solo podían postular personas jurídicas. Este año, 2020, solo pudieron postular empresas, porque solo existía la modalidad de desarrollo empresarial, y empresas que tuvieran giros asociados a la producción audiovisual. ¿Cómo se componen los costos totales o los máximos financiables? Hasta el año 2019, el aporte del beneficiario debía ser en dinero, y como mínimo un 30% del costo total del proyecto. Es decir, Corfo solo aportaba el 70%. No se aceptaba valorización de bienes o servicios. Ahí tenemos los montos. En el largometraje tenía un tope máximo de solicitud a Corfo de 16 millones, cortometraje 8 y videojuegos 14. En series 16, miniseries 16 y webseries 6. Y Factoría Audiovisual 65 millones para el total de portafolio de proyectos. Esto cambió del cielo a la tierra en el año 2020. El aporte del beneficiario esta vez sí puede ser valorado con recursos humanos o gastos operacionales que ya tenga en su empresa, es decir, que ya tenga contratado o que ya esté gastando a la hora de postular y que sea comprobable. Y como un mínimo va a ser del 20% del proyecto. Es decir, ahora Corfo va a poder financiar hasta el 80%. Y además puede incluir un asociado que aporte este cofinanciamiento, es decir, una empresa o una persona natural que con recursos que ya tiene contratados, al igual que la empresa, puede aportarlos a este proyecto. Y acá está el cambio más grave de este año. Factoría Impulsa 2020, la única modalidad de postulación que existió en Corfo este año, tuvo un tope máximo de 17 millones para el proyecto empresarial, que puede gastar el 50% de esos 17 millones como máximo, y el portafolio incluido. Es decir, con 17 millones tenemos que generar un proyecto empresarial que reactive el funcionamiento de la empresa y al mismo tiempo desarrollar un portafolio de proyectos que este año podía empezar desde un proyecto. Ejemplos de qué significa este cofinanciamiento. Hasta el año 2019, por ejemplo, si yo postulaba con un largometraje por el tope de financiamiento de Corfo de 16 millones, yo tenía que cofinanciar
el 30%, es decir, 6.850.000 para un total del proyecto de 22.850.000. El año 2020, solo con Factoría Impulsa como la única posibilidad de postular, el cofinanciamiento de Corfo máximo puede ser de 17 millones, yo tengo que aportar al menos 4.250.000 como el 20% de este proyecto, para un proyecto total de 21.250.000. ¿Qué cosas no pueden aparecer en el proyecto como gastos? No se puede pedir como cofinanciamiento ni de Corfo ni del postulante. Inversiones en bienes de capital, adquisición de inmuebles, deudas, adquisición de acciones, adquisición de derechos de autor, impuestos reembolsables, imprevisto, caja chica, medicamentos, alimentos que no formen parte del catering de rodaje del teaser o la maqueta, y actividades realizadas con anterioridad a la fecha de resolución que aprueba el contrato. O sea, hay que esperar a adjudicarse el fondo, firmar los contratos, que aparezcan las resoluciones de Contraloría, y ahí recién se pueden empezar a ejecutar gastos. Hasta el año 2019, esta era más o menos la forma en que se evaluaban los proyectos. Se postulaba el proyecto, alrededor de 500 proyectos postulaban por cada una de las líneas, en series y en unitarios. La admisibilidad que comprueba que la postulación cumpla con todos los documentos y todas las bases pasaban alrededor de la mitad, porque tenía bases bastante complejas. La evaluación creativa pasaba los mejores puntajes, alrededor de 100 proyectos. La evaluación de producción y currículum, que quedaban citados a pitch los mejores puntajes, alrededor de 45 proyectos. El pitch fue una presentación de 7 minutos, donde al final se daban los ganadores dependiendo del presupuesto total que tuviese Corfo en ese año. Normalmente fluctuaba entre los 15 proyectos de series a los 30 proyectos de series, lo mismo en largometraje o cortometraje o videojuego. Luego, una vez seleccionados los ganadores, se firmaba el convenio, entrega de pólizas si es que se pidieron anticipos, y se ejecuta el proyecto y se rinde. Los documentos que piden para la postulación. En el año 2020 se simplificó bastante qué es lo que piden para la postulación. Básicamente era explicar en varios apartados tu proyecto empresarial, cómo iba a reactivar tu empresa y cuáles eran las necesidades de tu empresa, y en el portafolio, que es lo que nos interesa a nosotros, pedían solo 2 requisitos: explicar la parte artística con storyline, personajes, sinopsis, tratamientos, lo que uno se le ocurriera, en 10.000 caracteres, es decir, cerca de 4 carillas, y explicar la estrategia de desarrollo, es decir, cómo ese proyecto va a avanzar, los tiempos de ejecución, el financiamiento, el público objetivo, etc. Esto era bastante amplio y podía generar harta confusión. Como se simplificó tanto, es bueno aprender qué había pasado hasta el 2019, como guía para poder escribir estos textos. Hasta el 2019 los requisitos eran un poco más específicos. Tenía 2 anexos, el anexo 1 creativo y el anexo 2 de producción y comercialización. En el anexo 1 pedían un storyline, sinopsis, descripción de personajes, tratamiento narrativo, tratamiento audiovisual, si es que era documental, propuesta de investigación, el entorno y locaciones principales, y en caso de animación, bosquejos preliminares y rotación de personajes. Si ven, como Corfo se trata de apoyar proyectos en desarrollo, los requisitos creativos para postular son bastante iniciales dentro del proceso de nuestro proyecto. En la parte de producción se exigía la actividad a desarrollar, una estructura de costos, es decir, un presupuesto del desarrollo, y una carta GAN de las actividades de desarrollo. Todo bastante simple, ya que solo responde a unas pocas actividades que se podían financiar. Una de las partes importantes era nuestra preestrategia de comercialización, que es lo que hemos intentado hacer durante este semestre y vamos a desarrollar hacia el final, que básicamente es describir la visión de nuestro proyecto en términos de la futura comercialización o la futura producción. Descripción de los mercados y público objetivo en 1500 caracteres, es decir, media plana. Estrategia preliminar de financiamiento de la producción en también media plana. Y estrategia preliminar de comercialización del producto y posibles productos derivados también en media plana. Es decir, una página y media donde describimos cómo estamos viendo desde la producción ejecutiva nuestro proyecto. Además, se exige hasta este año 2020 también las biofilmografías del equipo principal, productor ejecutivo, director y guionista, y currículum de los integrantes extras, que pueden ser asesores de guión, asesores de negocio, otro guionista, directores de fotografía, directores de arte, etc.
Vamos a mantenernos un poco en el sistema que existía hasta el 2019 para poder generar un documento preciso que luego podamos transformar si es que cambian nuevamente las bases. Acá dejo algunos consejos desde la experiencia propia sobre cuáles serían los puntos importantes a cubrir en estos anexos. En el storyline hay que indicar cualquier dato que sea relevante y que debe comprenderse para contar la historia, como época y localización. Ser concisos para definir al personaje y centrarse en el conflicto que enfrentará. Debe tener un desenlace. La sinopsis, que es una sinopsis de casi una plana, ya permite integrar más personajes y describir los puntos de giro. La descripción de personajes debe ser conciso con la información, utilizar este espacio para hablar de la relación de los personajes con el protagonista, y los personajes deben tener, obviamente, coherencia con la historia. El tratamiento narrativo o argumento, que solo permitía 2 páginas, debe ser bastante bien aprovechado. Entonces acá debemos aprovechar el espacio para entregar imágenes que los jurados se transporten a otro lugar. Tratar de abrir con la escena 1 y terminar con el plano final o con la escena final. No quedarse solo en la narración de manera objetiva, sino que entregar algunos elementos que nos permitan imaginarnos la película. El tratamiento audiovisual, escribirlo como un documento a medio camino entre lo técnico y lo poético-político, dependiendo del tipo de proyecto que estamos realizando. No ser demasiado específico, por ejemplo, no hablar de los lentes o los milimetrajes o el tipo de cámara que vamos a ocupar o qué programa de edición, porque esas van a ser decisiones que se van a ir decantando con el tiempo en nuestro proyecto, sino que especificar cuáles son los intereses principales que tiene este proyecto en términos audiovisuales. Por ejemplo, hablar de la profundidad de campo, hablar de cómo vamos a trabajar la distancia con los personajes, hablar del género, qué género es el que estamos utilizando y cómo nos vamos a acercar a ese género, si vamos a utilizar o no música, cuáles son las músicas que van a existir, el tipo de movimientos de cámara. Es decir, generar una visión del director para este proyecto. La propuesta de investigación, en el caso del documental, se recomienda describir una hipótesis o un punto de vista o varios puntos de vista claros, proponer un método que permita refutar o afirmar la hipótesis, es decir, un método de investigación. Y en el entorno y locaciones principales, describir los lugares pensando en que puede ser que parte del jurado sea extranjero. Entonces, describir lugares a través de sus características específicas, poéticas y que permitan asociarlo con la historia, no técnicas. No necesariamente debemos describir a cuántos kilómetros está este lugar, de qué viven o en qué región se encuentra. Sí tenemos que hacer entender al jurado por qué escogimos estos lugares, por qué escogimos una comunidad específica, una región, una comuna, etc. Y además debemos describir las locaciones principales en las que se ven envueltos los personajes. Cuáles son los nexos con el tratamiento audiovisual de estas locaciones, cuáles son los nexos con el personaje, qué características especiales tienen para que afecten a nuestra historia y no sean cualquier locación. Como dice ahí, una de las claves para escribir estos documentos creativos es centrarse en el conflicto y en la originalidad que pueda tener nuestro proyecto. Para la parte de producción es importante destacar por qué las actividades que marcamos para la parte de producción es importante destacar por qué elegimos ciertas actividades a desarrollar o a financiar para el desarrollo en este proyecto. Por ejemplo, en proyectos que tienen un gran mundo visual o un gran mundo audiovisual, como los proyectos de género, los proyectos de fantasía, los proyectos de terror, etc., es coherente que una de nuestras preocupaciones sea realizar una maqueta audiovisual, o una de nuestras preocupaciones sea además realizar una carpeta de arte. Si no lo tuviésemos y no tenemos el background de un director con una visualidad importante y reconocida, corremos el riesgo de que se cuestione si somos capaces de desarrollar la visualidad que estamos planteando en el tratamiento audiovisual. Lo mismo en el caso de proyectos que se plantean como de gran presupuesto, de coproducciones internacionales, y no tienen o asesorías legales o no tienen desarrollo de un plan de negocio, que va a ser una de las necesidades que van a tener en el futuro. La estructura de costos, demostrar el conocimiento del mercado, es decir, investigar precios y poner precios acorde al mercado.
Y la carta Gantt, marcar una coherencia entre cada una de las actividades, es decir, que si estamos planteando que vamos a desarrollar un guión, un presupuesto y un teaser, deberíamos tener una relación de fechas entre ellos. Por ejemplo, el presupuesto solo puede ser hecho una vez terminado el guión y el teaser puede ser una tarea que está intermedia. Pero lo más importante de este nexo, o lo más importante de cuando les toque describir desde el punto de vista comercial su proyecto, son los 3 requisitos que se solicitan a continuación. La descripción de mercados y públicos es describir de manera concisa e informada cómo son los mercados, es decir, los territorios que se quieren explorar. Hacer un nexo con nuestro proyecto y deben tener alguna relación a experiencias anteriores que respalden que se puede llegar a ese mercado. Es decir, describir cuáles son los mercados que quiero apostar, por ejemplo, el mercado nacional y el mercado extranjero, pero solo en Europa y en ciertos países de Europa. Voy a buscar ejemplos de películas que hayan hecho ese recorrido y voy a plantearlos como una opción, como una forma de hacer este recorrido. Además, en el mercado nacional debo investigar cómo sería la reacción del público ante mi proyecto. Es decir, cuánta cantidad de espectadores puedo lograr en sus distintas ventanas, qué interés va a generar mi proyecto. ¿Cómo hago eso? Investigando sobre los proyectos que son similares al mío y cómo han funcionado en el mercado. El público objetivo debe ser conciso y de un rango no muy grande. Como ya lo hemos visto en el video anterior, deben imaginarse que están describiendo a una persona y luego ampliarlo según su estereotipo. Para la estrategia preliminar de financiamiento para la producción, debe entregar la seguridad que la producción es financiable. Además de demostrar conocimiento de los fondos que se pueden postular o de las formas de financiamiento. Como ya hemos visto, temas de financiamiento, debe mantener una coherencia entre el tipo de proyecto que estamos realizando, su necesidad de presupuesto y las fuentes de financiamiento a las que vamos a acceder. Esta es una estrategia bastante preliminar, quiere decir un plan de financiamiento a largo plazo que va a poder sufrir cambios, pero debe ya dar luces de que el productor tiene alguna idea de cómo va a llegar a financiarse este proyecto. Y por último, la estrategia de comercialización y posibles productos derivados, básicamente es un momento de creatividad de la producción, de pensar cuáles son las posibles ventanas donde voy a explotar mi producto. Ventanas quiere decir sala de cine, televisión, internet en sus distintas formas, otros tipos de pay-per-view, aviones, buses, hoteles, muestras privadas, muestras en festivales de cine, etc. Y se recomienda pensar fuera de la caja y pensar en nuevas formas, en nuevas plataformas de explotación y todos los subproductos que se pueden generar. No todos los proyectos tienen una capacidad de generar subproductos por igual. Evidentemente, hay algunas que tendrán más cercanía con la posible explotación del formato, de vender una licencia para que se haga una adaptación o un remake. Otros tendrán la posibilidad de hacer charlas, otros tendrán la posibilidad de abrir el debate a través de páginas de internet, otros podrán hacer algún tipo de instalación artística, otros podrán generar una miniserie. Puede haber distintas formas de generar su producto y no necesariamente tiene que ver solo con la posibilidad de las películas más comerciales o con algunos productos definidos que pueden generar merchandising, sino con toda la gama de formas de explotación que puede tener una película y que puede tener alrededor de su tema o alrededor de su género o alrededor de la figura del director o la figura de los actores. Bueno, esa es la introducción a este fondo de Corfo. Nos vemos en clases.